Bueno, mis queridos alumnos de cuarto, esta es la continuación de la clase anterior que estuvimos hablando sobre generación de energía eléctrica y que nos faltó precisar sobre las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares, eólicas, que son las que suministran la potencia del servicio eléctrico nacional y en general del servicio eléctrico pues de todos los países. ¿Por qué? Porque esta forma de generar electricidad, que como ya vimos es a través de un generador rotativo, ley de inducción de Faraday. Por cierto, una disculpa por utilizar el copy-paste, se acarreó el error de Faraday, y es Faraday, pero bueno, ya vieron ahí la corrección. Entonces, esta generación rotativa, que es la que suministra verdaderamente potencia a todas las naciones, a grosso modo tenemos las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las geotérmicas, las nucleares y últimamente las centrales eólicas se incorporan al servicio de suministro de energía eléctrica con potencia. México no es la excepción, también tiene sus centrales eólicas. Parte de la tarea que les voy a dejar es investigar por lo menos un par de hidroeléctricas, ubicarlas en un mapa, un par de termoeléctricas, ubicarlas en un mapa, un par de geotérmicas. Nucleares, el único par que tenemos de nucleares es se encuentra en Laguna Verde. Ahí hay dos, digamos, estaciones generadoras de electricidad por medio de energía nuclear. Entonces también me pondrán la central eólica que se encuentra acá en el istmo de Tehuantepec. Bueno, entonces, hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas. Vamos a empezar. Esta es una postal linda para que ustedes vean nuestra planta de energía nuclear, que como les digo tiene dos estaciones y suministran porcentaje de electricidad al sistema eléctrico nacional. Se encuentra en Laguna Verde, Veracruz, planta de energía nuclear. Bueno, ¿cómo se transforma la energía en las diferentes plantas? Vamos a empezar a ver cómo se transforma la energía en las plantas hidroeléctricas. Luego pasaremos a ver cómo se transforma la energía en las plantas termoeléctricas, cómo se transforma la energía en las plantas geotérmicas, cómo se transforma la energía en las plantas nucleares. ¿Ok? En las hidroeléctricas, voy a leer ahorita. Aprovechamos la energía potencial gravitacional que posee la enorme masa de agua de los ríos en su descenso desde las cordilleras montañosas, los deshielos, las filtraciones, hasta que estos ríos terminan en su desembocadura en el mar. Dicha energía potencial en su movimiento río abajo, ¿no? O sea, en su descenso dentro del campo gravitacional terrestre, se convierte en energía cinética que mueve, como ya lo vimos en la clase anterior, turbinas. Aquí tenemos un corte general de lo que es una planta hidroeléctrica. El encabezado dice: adicionalmente la energía potencial de la altura del envase sobre la cortina pues proporciona todavía un impulso, una energía cinética adicional. Observen, traten de ver aquí el cursor, ¿no? Este cursor me indica la altura de la cortina del embalse y desde aquí también tenemos un escalón adicional de la energía potencial en su descenso de la enorme masa de agua de los ríos, de los embalses. Entonces, aquí tenemos la cortina, vean el cursor cómo se está moviendo. Esta es una cortina de concreto. Ingeniería Civil pone a trabajar todas sus capacidades. Y entonces el embalse que se tiene aquí de agua procedente de algún río, de algún lago, este embalse, aquí tenemos todavía una diferencia de potencial gravitacional que se adiciona a toda la caída del río en su descenso, se hace pasar entonces por un canal
Como ya vimos, mueve una turbina que en términos generales, en este tipo de embalses, pues viene siendo una turbina tipo Pelton o una turbina tipo Kaplan. Y vean cómo está conectada a la flecha del generador que suministra la energía eléctrica. Finalmente, el agua se vuelve a dejar en su cauce natural del río y es aprovechada desde luego para regadío, para muchas otras cosas de manera natural en el río. Entonces, en el caso de las plantas hidroeléctricas, la energía que suministra es una energía de tipo mecánica que se encuentra por la altura de la caída del río abajo, más la altura del embalse, que todo esto es la energía potencial que tiene la masa de agua de los ríos, que en el momento de su movimiento pues se convierte en energía cinética que golpea los álabes. Vean aquí los álabes de la turbina, que ya esto lo discutimos la clase anterior, mueve al generador y se proporciona la energía eléctrica. Entonces, este es el corte genérico de las plantas hidroeléctricas en el mundo. Como podemos ver, es una energía pues realmente limpia. Quizá lo único complicado sea el inicio, porque el embalse a veces hay que inundar incluso poblaciones pequeñas, incluso zonas arqueológicas, como ocurrió en Egipto para el embalse del río Nilo, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, su impacto ambiental resulta ser mínimo, y esto dura muchos años, 100 años. Desde luego hay que estar haciendo mantenimiento sobre las turbinas, pero tenemos una forma inteligente, limpia de producir energía eléctrica. Lamentablemente, no siempre es posible, se debe de estudiar bien la geometría de los ríos, la ingeniería civil aquí se pone pues al tope, porque es una forma de aplicar los conocimientos que se tienen en ingeniería, de manera que no siempre se puede aprovechar todo el potencial de un cauce. Ya lo platicamos en la clase anterior, en la cuenca Grijalba-Usumacinta del sureste de México, pues se tienen ahí 3 embalses importantes: Chicoacén, Malpaso, La Angostura, y adicionalmente la presa de regulación de control para que no reviente el sistema eléctrico y no reviente tampoco el sistema hidráulico con agua, pues es la presa Peñitas, que periódicamente cada ciclo de ciclones que tenemos en el sureste, pues tiene que abrir compuertas y desfogar, ¿no? Entonces, la energía hidroeléctrica es una de las más limpias, con menos impacto ambiental. En las termoeléctricas, que como ya lo platicamos la clase anterior, es la columna vertebral de todos los países del mundo en la producción, suministro de energía eléctrica. Hay que producir combustión, hay que quemar algún combustible. Voy a leer aquí textual: se aprovecha la energía en forma de calor que produce la combustión de algún tipo de combustible, generalmente del tipo fósil, generalmente no renovable, como el petróleo, el diésel, el gas, el carbón, para calentar agua en una caldera, llevar esta agua hasta el punto de ebullición. Ese vapor de agua de alta presión y de alta temperatura se hace pasar por una tubería que mueve una turbina, una o varias turbinas Francis de vapor, que a su vez, como ya lo vimos, están conectadas a una flecha, a un generador eléctrico. Entonces, el grueso de la producción eléctrica del mundo son las termoeléctricas, y están generando residuos de dióxido de carbono significativos al medio ambiente. Yo creo que esto es de los elementos más contaminantes que tenemos en el planeta. China encabeza este tipo de producción, Estados Unidos también, los países latinoamericanos lo mismo, de manera que pues aquí no hay
una alternativa inmediata para un suministro de potencia como lo requieren los países. Entonces habrá que ver esta alternativa, pero por lo pronto en las termoeléctricas se produce la combustión de algún combustible que generalmente, como dice aquí, es de tipo fósil. Vean aquí las turbinas de vapor, ya platicamos de esto, son turbinas Francis especializadas para las plantas termoeléctricas. Vean la magnitud y el tamaño, ¿no?, de las turbinas de vapor, donde entra el vapor de agua a alta presión, calentado por la combustión del petróleo, del diésel, del carbón, etcétera, y estas mueven la flecha a un generador. Vean la magnitud, por ejemplo, de esta turbina de vapor. Ahí se puede ver la proporción del hombre y desde luego producir, fabricar, diseñar una turbina de vapor de estas altas especificaciones, pues es toda una maestría o doctorado en ingeniería mecánica muy especializada para diseñar y luego pues fabricar este tipo de turbinas sobre medida, ¿no? Se pone a prueba mucho de la ingeniería mecánica de vanguardia. Ajá. Aquí está un corte, ahí hay una página donde hay un proveedor de turbinas de vapor para el mundo y pues tiene animaciones lindas, ustedes pueden entrar, o sea, es algo que comercialmente existe, el suministro de turbinas de vapor, ¿vale? Aquí está otra proyección de un diseño de turbina de vapor de General Electric, es decir, Mitsubishi, General Electric, Siemens, Telemecanique. Las grandes empresas contratan cuadrillas de ingenieros doctorados en el área de ingeniería mecánica para diseñar y especializarse en la fabricación de turbinas para las plantas termoeléctricas del mundo. Todas las plantas termoeléctricas de vapor funcionan con un ciclo llamado ciclo Rankine. A ver si tratan de ver aquí el cursor. A grosso modo, lo que tenemos es una caldera, o sea, un depósito donde se pone a hervir el agua. Acá está el combustible, que lo que hace es calentar el agua. Esta agua de alta presión entra por una tubería, perdón, esta está de acá arriba. Esta agua de alta presión y alta temperatura entra por una tubería a golpear los álabes de las turbinas de vapor. Y aquí está el generador y aquí están las torres de transmisión. El agua que ya perdió su alta energía, el agua que ya perdió su alta presión, porque esa alta energía que obtiene de la caldera, de la combustión de los combustibles fósiles, pierde su energía, la cede a la turbina y entonces aquí ya tenemos un vapor de agua que prácticamente ya no es vapor de agua, empieza a condensarse. Este serpentín es un condensador que, como su nombre lo indica, convierte el vapor pobre de la turbina en un líquido caliente, sí, pero ya no con las altas especificaciones que se requieren aquí. Y esto se descarga a algún río, a algún contenedor de esa agua. Normalmente esa agua se vuelve a reciclar y tenemos aquí con respecto al agua un ciclo cerrado y de la chimenea por donde pues desde luego salen los gases de CO2 que efectivamente contaminan, ¿no? Pero pues es la columna vertebral de la producción de energía eléctrica del mundo. Aquí tenemos el esquema, el diagrama del ciclo Rankine. Vamos a ver que del estado 1 a 2 tenemos un suministro de bomba del agua que corresponde aquí del estado 1, que está aquí abajo, al estado 2, aumenta la presión porque es lo que está haciendo la bomba. Sin embargo, la parte medular es el estado de 2 a 3, donde aquí tenemos la caldera que corresponde a esta línea que estamos dibujando aquí, ¿vale? Vamos a platicar después que este proceso
de cambio de fase, es un proceso isotérmico, es decir, que se produce un cambio de fase. Aquí empieza como líquido y aquí termina como vapor. Aquí empieza 100% líquido el agua y aquí termina como 100% vapor. De hecho, ustedes observen que todavía es llevado a una temperatura más alta, ¿no? Estamos acostumbrados a oír que el agua hierve a 100 grados. Bueno, vamos a imaginar que esta línea se encuentra a 100 grados centígrados. Tenemos agua en estado líquido a 100 grados al inicio del cambio de fase y terminamos con agua en estado gaseoso a 100 grados centígrados. Todo el proceso aquí dentro de la caldera es un proceso isotérmico. Ahorita por mencionar vamos a decir a 100 grados centígrados. Pero adicionalmente, ya que se tiene el gas, el vapor de agua, se sobrecalienta, o sea, se calienta un poco más para que adquiera, vean, este rango grande, para que adquiera todavía más energía, y esa energía pasa de 3 a 4, del estado termodinámico 3 al estado termodinámico 4, aquí está, el estado termodinámico 3 es un vapor de alta energía, alta temperatura, alta presión, que golpea los álabes de la turbina de vapor, la hace girar, pierde su energía el vapor y cae al punto número 4, donde ya tenemos un vapor pobre, unas gotas grandes ya de vapor, y después se le quita este calor, o sea, se condensa este vapor, lo tenemos otra vez 100% líquido, se vuelve a bombear, otra vez de 1 a 2, se vuelve a bombear adentro de la caldera, de 2 a 3 se calienta consumiendo combustibles, se llega nuevamente a 100% vapor de alta temperatura, todavía se sobrecalienta, se le aumenta más la temperatura, pero ya en estado de vapor. Aquí ya tiene una alta energía, una alta presión. Esta alta energía, esta alta presión golpea los álabes de la turbina, esta turbina de acá, y entonces esa alta energía se convierte en trabajo, la transformamos en trabajo, y ese trabajo es el que mueve la flecha del generador. Finalmente ese vapor sale de la turbina, aquí está, sale de la turbina como un vapor pobre, se hace pasar por un condensador que, como su nombre indica, condensa ese vapor y lo convierte otra vez a líquido, y otra vez este líquido se vuelve a bombear, ¿vale? El sistema inteligente lamentablemente contamina, pero es un sistema muy eficiente. Bueno, vamos a hablar ahora de las geotérmicas, ¿sale? En las geotérmicas se aprovecha la energía en forma de calor que tienen algunos mantos subterráneos, o sea, que se encuentran dentro de la tierra, hay que hacer un hoyo, o muchos de ellos ya están casi a flor de tierra, hay que hacer un hoyo pequeño, que se encuentran a elevadas temperaturas, normalmente llamadas aguas termales. Bueno, en México les llamamos aguas termales, incluso hay balnearios que aprovechan parte de esta agua ya caliente y tiene según beneficios medicinales, etcétera. Para nosotros estas aguas termales, que desde luego no son todas, aquí la ciencia de la geología, los ingenieros geólogos, los ingenieros geofísicos o los geofísicos, pues tienen mucho trabajo en México porque tenemos mucho potencial geotérmico. La ingeniería geofísica o los geofísicos tienen mucho trabajo ahorita porque adicionalmente, como es un país sísmico, pues hay que hacer estudios de las capas del subsuelo mexicano, y también con esos estudios se encuentran lugares donde es aprovechable la alta temperatura de estos mantos para instalar allí una planta geotérmica. A veces este fluido se puede aprovechar directamente a las turbinas de vapor, y a veces se utiliza un intercambiador de calor que transfiere dicho calor a otra tubería con agua que a su vez alcanza alta temperatura, y esta agua
impulsa nuevamente a las turbinas de vapor. Aquí tenemos, vean mover el cursor, aquí tenemos, ¿no? Aquí está el manto subterráneo. Este es el manto subterráneo. Déjenme ver la otra. Ajá. Este es el manto subterráneo. Aquí se saca el agua a alta temperatura y luego aquí tiene un intercambiador de calor. O sea, calentamos otro fluido y este otro fluido entra ahora sí a la turbina y mueve el generador y se transmite la energía eléctrica, ¿vale? Nuevamente el agua que ya perdió esa energía se deposita en un contenedor, a veces se vuelve a inyectar, a veces ya no. Vamos a ver el siguiente esquema donde directamente, vean aquí, el hoyo en el subsuelo, directamente sale a la tubería y directamente golpea los álabes de la turbina de vapor que está conectada a la flecha. Entonces, las plantas geotérmicas no producen contaminación. Esta sería, y además producen bastante potencia. Yo creo que esta es una de las maneras más inteligentes de producir electricidad que tenemos la especie humana en los tiempos modernos. Hay que motivar a que los estudiantes de preparatoria pues entren a la parte de geofísica, porque es un área muy socorrida no solamente para la obtención de fuentes alternativas de energía, sino en el caso de México para el estudio de la sismicidad. Las plantas geotérmicas son altamente eficientes, no contaminan, es decir, son de estas energías limpias. México tiene un buen potencial. Estas son las plantas geotérmicas que están instaladas en México, pero los estudios muestran que México tiene un buen potencial geotérmico. Yo creo que por aquí está nuestra alternativa a mediano plazo. Deberían de conocerlo los políticos, porque invertir en esto es invertir, sí, para un buen tiempo a futuro de México, sin menoscabar la potencia eléctrica y con la posibilidad de tener una energía limpia, ¿va? Vamos a las nucleares. ¿Cómo se aprovecha la energía? La energía en forma de calor que se desprende de la fisión nuclear de los átomos de uranio. O sea, ahí hay una reacción nuclear que se llama fisión nuclear para calentar agua. Es decir, este proceso, esta reacción nuclear libera tanta energía en forma de calor como muchas otras formas, y esa energía en forma de calor se utiliza para calentar el agua, nuevamente en una caldera, llevarla hasta el punto de ebullición a través de un intercambiador de calor. Aquí sí es importante el intercambiador de calor, porque el agua que está en contacto relativamente directo donde está la fisión nuclear, pues es una agua que eventualmente se va cargando de radioactividad, de manera que es necesario uno, dos o varios intercambiadores de calor para transferir a una agua relativamente limpia o con una cantidad de los residuos de esta fusión nuclear muy baja, y esa agua de alta temperatura y alta presión pasa a una tubería donde ya se mueven las turbinas de vapor de la misma manera como lo hemos estado viendo. Aquí tenemos una central nuclear. Observen, en esta parte tenemos el reactor nuclear. Aquí tenemos un primer intercambiador de calor, ¿sale? Nuevamente tenemos otro intercambiador de calor y tenemos ya las turbinas donde entra el vapor de la manera tradicional del ciclo Rankine, conectadas a la flecha de un generador. Esta agua que transfirió el calor se deposita nuevamente en un contenedor grande. En el caso de México, este contenedor es esta laguna que ya existía y que adicionalmente se amplió, se hizo más grande para contener esta agua, que a su vez después es
nuevamente tomada, suministrada para el o los intercambiadores de calor que alcanzan el punto de ebullición y se suministran en las turbinas de vapor utilizando el ciclo Rankine que ya les comenté. ¿Sale? Tenemos las centrales eólicas. En las centrales eólicas se aprovecha la energía mecánica del aire en movimiento para impulsar los álabes de una turbina especial que es una combinación entre Kaplan y tipo Francis. Aquí también hay mucha opción para los desarrolladores de ingeniería mecánica, sobre todo porque estas turbinas, que algunos llaman turbinas eólicas, sí es posible colocarse a nivel doméstico, es decir, a nivel casa. Es probable que en la Ciudad de México, con la saturación que tenemos de casas, con los edificios de 10 o 20 departamentos, sea todavía un poco complicado, pero yo tengo la impresión que poco a poco se van a desarrollar nuevos diseños sobre turbinas eólicas con nuevos materiales, policarbonatos ligeros, que tengan la capacidad de transferir esa energía mecánica del aire conectadas a una flecha. Aquí hay algo importante, como lo menciona el texto, con un juego de engranes que aumentan muchísimo las revoluciones para hacer girar un generador eléctrico. Es decir, aquí la clave es el viento, aun cuando tenga cierto impulso, cierta potencia mecánica, proporciona unas revoluciones muy bajas de manera directa a los álabes de este tipo de turbinas. En promedio está proporcionando unas 22 revoluciones por minuto, cuando un generador, para que resulte eficiente, anda requiriendo entre 700, 1000 o 1500 revoluciones por minuto. Entonces, ahí vean donde está la flechita de color rojo. Déjenme indicársela. Esta flechita de color rojo viene siendo la clave de los generadores eólicos montados, desde luego, en los parques eólicos. Y cuando a veces alguien ingenioso quiere hacer un generador eólico, ponerlo en la azotea de su casa, se ve con ciertas restricciones, primero sobre la dirección del aire, la cantidad de aire, porque pues puede haber muchos edificios circundantes, pero el principal problema al que se enfrenta el instalador doméstico, el instalador casero, el que quiere poner su generador eólico construido por él mismo, se enfrenta a este problema. Esta caja de engranes es la clave del éxito de estos generadores eólicos, porque por sí mismo las aspas y el viento en promedio proporcionan 22 revoluciones por minuto, y en los dínamos tradicionales necesitamos alrededor de 1500 revoluciones por minuto. Entonces, conseguir esta caja, diseñar esta caja o fabricar estas cajas para uso doméstico todavía cuesta un poquito caro y no están tan accesibles, ¿no? Bueno, la manera natural que tenemos de estos generadores, desde de las presas hidráulicas, las termoeléctricas, las nucleares, etcétera, todas, su manera natural es que generan un tipo de electricidad, un tipo de corriente que le llamamos corriente alterna. O sea, generan este tipo de geometría, vamos a decir, que a diferencia de las pilas, producen un tipo de corriente, un tipo de voltaje que le llamamos voltaje continuo. Entonces, la manera natural de las máquinas rotativas es este tipo de electricidad. Las corrientes continuas, o sea, la que producen las pilas, también llamada corriente directa, en general es aprovechada directamente por nuestros dispositivos domésticos, las computadoras, los celulares, de manera inmediata. Por eso a veces cuando nos encontramos con un generador eólico que produce de manera natural este tipo de corriente, tenemos que estar colocando cargadores, inversores, baterías, para que después podamos aprovechar en nuestros dispositivos domésticos.
Sin embargo, esta corriente alterna que de manera natural producen los dispositivos rotativos en las hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, geotérmicas, eólicas, tiene enormes ventajas en su transmisión. Por eso la corriente alterna sigue siendo la clave para suministrar y transmitir la enorme potencia que consumen las ciudades y los países. Es decir, las hidroeléctricas de Chiapas, de Tabasco, producen este tipo de señal, este tipo de electricidad. Y este tipo de electricidad alterna se transmite desde el sureste a la Ciudad de México, a los centros de consumo, teniendo enormes ventajas. Aquí está la geometría de esta corriente alterna. Tenemos algo que está rotando y al rotar me produce esta geometría. Aquí tenemos el generador. Vamos a estudiar estas leyes. Estamos viendo cómo esto es desde luego esquemático, cómo estas espiras de cobre al girar nos están produciendo esta geometría de manera natural que le llamamos corriente alterna. Incluso los generadores eólicos de manera natural pues producen la llamada corriente alterna, ¿no? ¿Por qué es preferible esta corriente alterna? Lo vamos a estudiar ahorita, nada más quiero que tengan nociones intuitivas. Le llamamos efecto Joule a un calentamiento que tienen los conductores, a una pérdida de potencia que tienen los conductores y que fundamentalmente proviene de la cantidad de corriente eléctrica en amperes al cuadrado. Observen, ¿vale? Esta cantidad de corriente eléctrica al cuadrado es la pérdida de potencia eléctrica en su transmisión. Esta cantidad de corriente eléctrica en amperes al cuadrado es la causante del calentamiento de los conductores, ¿sale? Se conoce a grosso modo como efecto Joule. De tal manera que si nosotros quisiéramos transmitir en corriente directa, estaríamos transmitiendo muchísimos amperes en corriente directa y tendríamos enormes pérdidas de potencia solamente en la transmisión y tendríamos un elevado calentamiento en los conductores eléctricos solamente en la transmisión. De tal manera que esta cantidad grande en amperes se baja a su cantidad mínima en amperes, y como contraparte, para no perder la potencia, se eleva a miles de volts, 4000 volts, 5000 volts, la cantidad de voltaje. Entonces, tenemos 5000 volts en la transmisión de energía eléctrica y una cantidad de amperes pequeñísima. De tal manera que lo que se calienta en las torres de transmisión, los conductores, resulta ser mínima. La pérdida de potencia eléctrica que tenemos en los conductores en la transmisión es mínima. Es decir, ese juego entre alto voltaje y bajo amperaje, digamos, es lo beneficioso de la transmisión de energía eléctrica en la corriente alterna. Fue un triunfo ponerse de acuerdo todas las naciones, todos los países, en que la frecuencia, es decir, la velocidad en la que sube y baja esta corriente alterna, la frecuencia, sea estándar en todos los países, y esa frecuencia estándar es de 60 Hz. Realmente ahí fue un triunfo no solamente de la inteligencia humana, sino de la cooperación entre los distintos países para llegar a un acuerdo y decir, correcto, la frecuencia en la cual todos nos vamos a conectar para la generación de energía eléctrica, para que un refrigerador fabricado en México se pueda instalar en Estados Unidos,
para que una televisión fabricada en México se pueda vender en Estados Unidos, claro que con insumos chinos, el estándar del voltaje que utilizamos, que es de 120 volts, esté conectado a una corriente alterna de 60 Hz. Esto ha sido también un enorme logro tecnológico y ha permitido pues el beneficio, la comodidad que tenemos, que apachurramos un switch y disponemos de ese torrente de energía en México, en Estados Unidos, en China, a 60 Hz. Tal vez el voltaje no esté tan homologado, porque en México tenemos 110, 120, Estados Unidos también 110, 120, aunque en algunas regiones tienen 220, 240. Argentina, por ejemplo, tiene 220, 240, igual que Europa, pero el resto de América Latina pues tiene 110, 120 volts, y lo más significativo es que la tenemos toda a 60 Hz, que es la manera natural en la que ahora se fabrican, se construyen estos generadores de energía eléctrica, ¿vale? Bueno, para que me despida, me puedan ver, ya con esto, la siguiente vamos a ver ya la introducción sobre propiamente la generación de electricidad. Nada más quiero yo aquí enseñarles la energía potencial, que depende a la posición geométrica en la que me encuentro con respecto al centro de la Tierra. Ustedes pueden darse cuenta que aquí este Hz tiene una energía potencial, si yo lo coloco aquí, menor que si yo coloco este Hz en esta geometría, en esta posición con respecto al campo gravitacional terrestre. Si yo lo subo mucho, entonces tendrá una mayor energía potencial que en este caso y que en este caso. ¿Cómo me doy cuenta que hay mayor energía potencial? Porque ya dijimos que esa energía potencial, en cuanto la libero y dejo que el campo gravitacional terrestre haga el trabajo convirtiéndola en energía cinética, solito el Hz se mueve. Sin embargo, observen, aquí hay un efecto de esa energía potencial, ¿lo vieron? A este nivel, al convertirse en energía cinética. Si yo aumento la energía potencial para que se convierta en mayor energía cinética, el efecto que voy a ver todavía es mayor. Se hizo 3 pedacitos, ¿no? Yo podría pensar, a una altura significativa se hará añicos. Claro, nada más que como lo vamos a ver en la unidad 1, las moléculas de aire que se encuentran en nuestra atmósfera le van causando una fricción a ese movimiento que a lo mejor antes de llegar al suelo y partirse en pedacitos, la sola fricción lo va a ocasionar que sus átomos se vayan desintegrando, transformando por esa cantidad de energía calorífica que produce la fricción enorme. Esto desde luego ha sido beneficioso porque los meteoritos y todo lo que todos los días está entrando a la atmósfera terrestre, sí, tienen una alta energía potencial que se puede convertir en una energía cinética y darnos en la torre, pero afortunadamente la fricción que causa el aire va calentando a tal magnitud ese meteorito que pues nos llega nada desvanecido. Me falta que me entreguen resúmenes muchos de ustedes. La siguiente clase vamos a estar viendo ya el experimento de Hans Christian Ørsted. Les voy a dejar desde luego una investigación al respecto y vamos a entrar a algunas páginas que yo les voy a sugerir para que empiecen a hacer sus primeros experimentos en casa, cosas realmente sencillas. La página de Geociencias en este caso nos va a ser muy útil. Bueno, no dejen de entregarme sus resúmenes.
Ahorita ya tendrían un segundo resumen. Probablemente en la siguiente clase ya tengan tareas numéricas y también ya tengan para investigar sobre sus primeros experimentitos que tendrán de que hacer en el patio o en un jardín por su colonia, ¿no? Enviarme la foto del experimento. Les voy a subir también una práctica tipo, una práctica modelo, para que vean cómo me las tienen que mandar a través de PowerPoint. Chao.